Bien, el modelo hipotético deductivo es una metodología de la investigación científica, ¿no? Tenemos, yo quiero investigar algo, estoy investigando de hecho. Entonces, por ejemplo, ahora la investigación que estoy haciendo es sobre las emociones en el Río de la Plata en el siglo XVI. Yo en realidad esto es como el tema, pero yo no parto de un tema, parto de un problema. Entonces el primer paso del método hipotético deductivo es plantear un problema. El problema puede ser con signo de interrogación o no, pero yo tengo que decir, quiero resolver esto porque entiendo que no está resuelto. Entonces el primer paso de este modelo es plantear el problema. Entonces en mi caso es, ¿qué emociones están, circulan, se manifiestan y llegan incluso a provocar identidad en el siglo XVI en el Río de la Plata? Muy bien. El segundo paso es hacer un estado de la cuestión. Después voy a hablar de lo que sigue, pero bueno, vamos a poner así. Segundo paso, un estado del arte, un estado de la cuestión. Se le dice de las dos maneras. ¿En qué consiste esto? En que, bueno, yo tengo que buscar información sobre lo que estoy investigando, porque puede ser que alguien ya haya escrito sobre eso, ¿no? Sobre las emociones en el siglo XVI en el Río de la Plata. Entonces tengo que hacer eso, un estado del arte, un estado de la cuestión. Y decir, bueno, tal historiador dijo tal cosa. A veces, muy de vez en cuando, es un poco difícil, encontramos que nadie ha investigado sobre el tema. En caso de ser así, lo que se hace es decir, cuando a medida que vamos haciendo la investigación, escribiendo la investigación, sobre este tema no hay en particular nada escrito, por lo menos no de esta época y sobre este tema. Después, historia sobre el siglo XVI, hay a rolete. Historia de las emociones, ahora se está poniendo ahí un poco de moda, así que está creciendo, pero emociones. En el siglo XVI, en el Río de la Plata, hay muy, muy poco. Muy bien, ahora sí, el tercer paso, que es plantear mi hipótesis. Entonces, fulano dijo A, Mengano dijo B, y yo voy a decir C. Muchas veces pasa que la hipótesis trata de contrarrestar hipótesis anteriores que ya existían respecto a ese tema. A veces no, es muy novedosa y no está en contra de una hipótesis anterior. Entonces yo planteo una hipótesis. Por ejemplo, mi hipótesis en la investigación que estoy haciendo es que las emociones son una forma más, un criterio más, que distingue a los grupos naturales y extranjeros. Es decir, en el vocabulario de la época, a indios y a europeos. O sea, forma parte de la identidad, digamos, de cada pueblo, pero bueno, ya a la vez estoy mirando la mirada europea, estoy trabajando con fuentes, si se quiere, que vienen de la cultura occidental, así que esto a la vez yo lo tengo que matizar y decir todo esto de la identidad y las emociones desde el punto de vista de las fuentes escritas en castellano. Bueno, muy bien. Luego de eso, yo tengo que poner a prueba mi hipótesis. En mi caso, ¿no? Que es una investigación histórica, tengo que buscar fuentes, tengo que leer, tengo que ir al archivo general, tengo que buscar las fuentes éditas. Y luego todo eso, digamos, analizarlo. Ahora, en la historia no se puede
básicamente experimentar, pero si en vez de una investigación histórica estuviera haciendo una investigación de otra ciencia, podría ser que en este momento me dedique a experimentar o a observar. También yo no hago observación cuando hago investigación histórica, no me detengo a observar los papeles, los leo. Pero supongamos que yo fuera biólogo marino, ¿no? Tengo que ir y ver a las ballenas cómo están en el mar, en el océano, cómo nadan, cómo se reproducen, cómo se mueven en manadas o de manera solitaria, en qué momento del año, cuáles son sus movimientos corporales, sus sonidos, etcétera, cómo se comunican, todo eso tengo que observarlo. Y si no, también en algunos casos, no en todas las ciencias, en algunas ciencias como en la química, en la física, se puede experimentar. Hay muchos problemas en las ciencias sociales respecto de la experimentación, pero así todo a veces se experimenta. Se experimenta en economía, se experimenta en sociología, algo muy parecido también en psicología. A veces supongamos que yo soy sociólogo y entonces quiero hacer una investigación acerca de la sociedad argentina y entonces yo planteo lo siguiente, que respecto de la inflación, la sociedad argentina ya está acostumbrada a la inflación, no es que la quiera, pero ya la da como natural. Entonces, por ejemplo, algo que no se suele hacer mucho en historia ni en otras ciencias es generar estadísticas, ¿no? Salir a hablar con cientos de personas, preguntarles qué piensan de la inflación, si creen que va a tener solución, si recuerdan cuándo empezó, si creen que es un problema de Argentina, etcétera, etcétera. Bien, y luego el trabajo termina cuando yo llego a las conclusiones. Digo, bueno, mi hipótesis quedó validada. He demostrado a lo largo de toda esta investigación que es así como yo había planteado. O digo, no, la hipótesis, esto no lo hace nadie, no lo hace nadie. O sea, todo el mundo dice que esta es su hipótesis y cuando termina el trabajo dice, al final sí, fue así como yo dije que iba a ser. Siempre, siempre. Nadie dice, ay, no, miren, planteé esto y resultó ser que no era así. Justamente eso es algo por lo que brega mucho el falsacionismo de Popper, que en realidad es igual a todo lo que dije antes, con la diferencia de que una vez que yo formule la hipótesis, hago el estado de la cuestión, digo cuál es mi marco teórico, al momento de poner a prueba mi hipótesis trato de demostrar que no es verdadera. Y si tratando de demostrar que no es verdadera fallo, al final de la conclusión puedo decir, bueno, mi hipótesis ha quedado por el momento corroborada. Y si por el contrario digo, no, mi hipótesis debo desecharla porque hubo tal, tal, tal y tal fenómeno que no las pude explicar a través de mi hipótesis, entonces tengo que decir mi hipótesis debo desecharla y para Popper esto es un gran progreso para la ciencia. Bueno, todo esto es interesante que, aunque sea así de una manera tan breve y esquemática, lo tengan en cuenta porque el día de mañana una de las materias que ustedes pueden dar en secundaria se llama metodología de la investigación. Y en realidad tienen que explicar esto, si se quiere, con un poquito más de profundidad, pero incluso tienen que hacer que sus estudiantes de secundaria hagan algún tipo de investigación o proyecto de investigación en donde planteen un problema y un estado de la cuestión y una hipótesis y que escriban y todo eso. Yo en secundaria también ya tuve esa materia, una parecida y también me acuerdo de haber hecho una de historia, una sobre rosas. Tuve que leer un montón.
Bien. Yo participé en 3, profe, de esas en la facultad. Una era sobre derecho penal, sobre qué pensaba la gente que eran los delitos, si pensaban que la cárcel estaba llena de delincuentes peligrosos o no. Bueno, otra, sorprendente los resultados en todas, ¿no? De los mismos, esa era de los mismos estudiantes de derecho. Después otra de los estudiantes secundarios del último año del secundario, que le preguntábamos cómo está compuesto el gobierno nacional. Impresionante esa pregunta. Eh, todos, nadie ve, por ejemplo, el Poder Judicial como el gobierno nacional. Ujú. Y después en otra sobre la legislación sobre la mujer. Eso hicimos un estado del arte, porque no era tan antiguo, o sea, había material muy nuevo, ¿no es cierto?, sobre el tema de la violencia y de la trata, y después con estadísticas, muy interesantes las 3. Sí, sí, bueno, ustedes también en cuarto año de esta carrera van a tener una materia que es orientación en la investigación filosófica. El profesor, que es Gustavo Ventivenga, les va a pedir que hagan una investigación. Yo también tengo que hacer una investigación ahí. Pero bueno, las que dice Lidia están buenas porque requieren lo que se llama trabajo de campo. Es decir, en cambio, la que ustedes van a hacer no requiere trabajo de campo, porque supongamos que dicen, bueno, yo quiero investigar la evolución del pensamiento de Thomas Kuhn a lo largo de su vida. Entonces lo que hay que hacer es ir a la casa, conseguir los distintos libritos de Thomas Kuhn, leerlos, conseguir todo, ¿no? Leerlos en el orden en el que fueron publicados en su vida y comparar y decir, bueno, acá se produjo estos cambios, esto, y listo, pero no es trabajo de campo porque no tuvieron que salir de su casa. Y si tienen que ir a una biblioteca, tampoco. Trabajo de campo es justamente cuando tienen que salir y hacer observaciones, hacer encuestas, que es lo que hacía ahí Lidia, y es otra forma más de investigar. Hay muchas maneras, ya le digo, porque cada ciencia tiene su método o varios métodos, y muchos de estos métodos son compartidos, pero en el fondo no hay un solo y único método a la hora de hacer la investigación. Por ahí lo que se discute mucho es cómo se empieza la investigación. Entonces vimos que el Círculo de Viena decía que comienza con la inducción. Y el método hipotético deductivo plantea que se empieza a partir del problema y la hipótesis. Y Popper dice lo mismo, se empieza a partir del problema, de tener un marco teórico y de plantear una hipótesis. Y después de tener todo eso, recién vamos a ver qué pasa con esto, si es así o no es así. Bueno, muy bien. En parte al explicar el modelo hipotético deductivo, expliqué luego a Popper, porque expliqué cuáles son sus diferencias. Y bueno, hasta ahí Popper. Vamos a empezar con el señor Thomas Samuel Kuhn. Vamos a escribirlo por si las dudas, porque esto es inglés. Thomas Samuel Kuhn. Lo escribí rápido, por eso faltan las mayúsculas, pero ustedes ya saben. En todos los libros, no sé por qué a veces pasa eso, que el segundo nombre siempre aparece la inicial, siempre está la S, Thomas S. Kuhn. Vamos a hacer lo siguiente respecto de Kuhn. Voy a hablar muy poquito, voy a contextualizarlo, o sea, de su vida voy a hablar los inicios de su vida. Y luego vamos a leer el prefacio de un libro que es justamente este. A ver si se ve. Bueno, ahí se ve despejado, ¿no? La estructura de las revoluciones científicas. Sobre Kuhn, ya les digo que vamos a trabajar de este libro
solamente el prefacio, igual ya que estoy, les voy a juntar el libro completo, así después si lo quieren lo chusmean, la verdad que está buenísimo, pero, o sea, yo haría que lo lean todo, pero son muchas páginas, la verdad. 350 páginas. Bueno, ya el año pasado quienes me tuvieron a mí en Filosofía de la Ciencia le hacía leer 140 páginas también de Kuhn, pero de otro libro que es La Revolución Copernicana. No vamos a leer este año La Revolución Copernicana, sino otra cosa parecida. ¿Alguien levantó la mano? ¿Puede ser? Yo, profe, pero sin querer pues. Ah, bueno. Y el otro, que este sí lo vamos a leer completo, pero ya se pueden fijar que es muy finito. En realidad ni siquiera completo. Son 3 capítulos, vamos a leer 2. O 3. No, vamos a leerlo completo. Es este, se llama Thomas Kuhn. Todo esto lo tengo en PDF, así que después cuando termine la clase voy a juntar el de la estructura de las revoluciones científicas y este, que es Thomas Kuhn. El anterior, el autor es Kuhn, ¿no? En este caso no, el libro habla sobre Kuhn. Se llama Thomas Kuhn, de los paradigmas a la teoría evolucionista. Y los autores, ahí se pueden ver, son Rodolfo Gaeta, si no lo escribo en el chat. Uy, no sé qué apreté. Rodolfo Gaeta y Nélida Gentile. La verdad que casi no se ve ahí. Bueno, ahí lo tienen en el chat, si no, ¿eh? Rodolfo Gaeta y Nélida Gentile, que son de acá de Argentina. Muy bueno este librito, muy bueno. Pero el problema que tiene, ¿cuál es? Que no tiene prácticamente, o sea, empieza hablando del Círculo de Viena, un poquito de Kant, un poquito de aquel, un poquito del otro, pero no habla nada de la vida de Thomas Kuhn ni del contexto histórico, o sea, después empieza hablando de Kuhn, a partir de, digamos, del segundo capítulo, nos machacan con Kuhn. Pero bueno, esto, ¿no? Que yo no entiendo de la carrera de filosofía de, bueno, vamos a ver Aristóteles. Bueno, Aristóteles pensaba tal cosa. Bueno, pero ¿cuándo nació? ¿En qué época? ¿Qué hizo? ¿Qué no hizo? ¿Con quién estuvo? ¿Con quién no estuvo? Esas cosas nunca las entendí. Bueno, vamos a empezar hablando de Kuhn. Entonces vamos a poner una fecha de nacimiento, una fecha de muerte, así después hablamos un poco del contexto histórico. Nace en 1922. La ciudad de Cincinnati, en el estado de Ohio, de Estados Unidos. ¿1900 cuánto, profe? 1922. Y muere en Cambridge. Cambridge es una... Hay dos Cambridge. Está la de Inglaterra y este Cambridge que es de Estados Unidos. Obviamente a la de Estados Unidos le pusieron Cambridge por la ciudad de Cambridge en Inglaterra, quienes la fundaron. Es como acá Córdoba. A Córdoba se llama Córdoba por la ciudad de Córdoba de España. Bien, o La Rioja, o Santa Fe, bueno. Él muere entonces en Cambridge en 1996. La verdad que una vida, ya se la estoy resumiendo, como la de que vamos a ver más adelante en filosofía medieval de Santo Tomás, una vida muy intelectual,
pocos viajes, pocas aventuras, no tuvo que andar escapando del nazismo, yendo de un país a otro, como le pasó a Popper, por ejemplo, o a los miembros del Círculo de Viena, no murió en las escaleras de una universidad, ni nada de eso. Sin embargo, vamos a dedicarle ahí unos cuantos minutos a ver su vida, en parte contada por él mismo. Bueno, voy a hablar un poquito de Estados Unidos. Siempre hablamos de historia de Europa. Así que por fin nos salimos un poco de lo que es Europa. Estuvimos hablando en Europa de la Primera Guerra, del periodo de entreguerra, el ascenso del fascismo, del nazismo. Estados Unidos, ¿no? A ver, vamos a arrancar por los años 20. Estados Unidos, luego de la Primera Guerra Mundial, pasa a ser, de hecho, la primer potencia a nivel mundial, por su economía, por su ejército. Es la economía más poderosa del mundo, la que tiene el mayor PBI, la que tiene el mayor porcentaje de crecimiento. Ustedes saben que todos los países tienen una tasa de crecimiento o decrecimiento. Eso es si el PBI crece o no crece. Y durante todos estos años 20 se vivió como una década de oro en lo económico en Estados Unidos. Los dorados años 20. Que de manera inesperada, por lo menos para los norteamericanos, va a terminar justamente en el año 30 o a fines del 29, en octubre del año 29, cuando cae la bolsa de Nueva York. Esto de que cae quiere decir cuando las acciones de las empresas de valer, supongamos, ¿no? $500,000 pasan a valer $2. Lo cual significa que esas empresas se fundan, que la gente se funda también, porque vos sos dueño de una acción. Vos compraste una acción por $500,000, te dan una acción. De pronto descubrís que esa acción que vos tenés ya no vale más $500,000, sino que ahora vale $2. Vos también te fundiste, no se fundió solamente la empresa. Cae la bolsa de Nueva York y se produce una gigantesca crisis a nivel mundial, pero en Estados Unidos pegó muchísimo. Se habla de más de 30 millones de desocupados, 30 millones de desocupados, es decir, bueno, ahora creció un poco la población argentina, pero sería más de la mitad de la población argentina, bastante más, entera desocupada. Aparte, a ver, desocupado no es la persona que no trabaja. Desocupado es la persona que busca trabajo y no encuentra. ¿Se entiende? Es decir, si yo digo, bueno, me cansé de la docencia, ahorré un poco de dinero, no voy a trabajar por un año, no soy un desocupado. Desocupado es si busco trabajo, busco y no encuentro. En ese caso, sí. En Estados Unidos hubo más de 30 millones de desocupados. Y se tardó muchísimos años en poder salir de esta crisis y lo que se implementó para poder salir de la crisis fueron las teorías de Lord Keynes, de John Maynard Keynes, este economista inglés que estuvimos hablando muy brevemente en las clases anteriores porque vimos que Popper había adherido al intervencionismo estatal de Keynes. Y se va a dar una cosa curiosa en los Estados Unidos, tengo que averiguar bien cómo fue que pasó que permitieron eso a nivel jurídico, porque a nivel de los hechos sí encuentro la explicación. Y es que va a tener 4 presidencias en Estados Unidos seguidas el señor Franklin Roosevelt, que va a ser justamente el que va a implementar estas políticas keynesianas.
¿Qué consistía esto del intervencionismo estatal y Keynes? Bueno, que el Estado no intervenga en economía de manera activa, no solamente estableciendo las reglas de juego, sino participando dentro del mismo juego. Algo fundamental es que haya mucha obra pública. Al haber mucha obra pública y mucha gente que trabajando para el Estado y que gana, esa gente que trabaja para el Estado compra cosas, esto hace que haya más consumo. En la medida en que aumenta el consumo, esto beneficia a los que son oferentes y a la vez generan ingresos y con esos ingresos pueden crear negocios más grandes o empresas y así una cosa lleva a la otra. Bueno, así que eso fue lo que hizo Rubel, creó grandes carreteras, esto lo vi yo en historia, hizo represas. Bueno, tendría que buscar, pero hizo unas cosas impresionantes que siguen hasta el día de hoy en Estados Unidos. Todo este periodo primero de una crisis muy grande y que luego se trata de ir saliendo de a poco y como se puede, la podemos ver en las películas viejas, ¿no? De King Kong, en Chaplin, en Los Tres Chiflados. Los Tres Chiflados eran justamente tipos que vivían haciendo changas, todo el tiempo estaban ahí. Y uno dice, no es la imagen que solemos tener de Estados Unidos, porque están siempre, digamos, mal vestidos, buscando trabajo, trabajando de lo que pueden. Y así, ¿no? Está bueno para analizarlo también ahí Los Tres Chiflados desde ese punto de vista. Y bueno, la cuestión es que Estados Unidos progresivamente, ¿no? Año a año, va saliendo de esta crisis, le lleva muchísimo tiempo, y cuando ya estaba en un buen momento, ¿qué pasa en el mundo? Estalla la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué hace Estados Unidos? No se mete. Del recuerdo de la Primera Guerra Mundial, la sociedad estadounidense no tenía un grato recuerdo, no quería volver a participar en una guerra europea, que los problemas europeos los solucionen los europeos, decían el público norteamericano, la opinión pública norteamericana. Y lo que hizo mientras tanto Estados Unidos fue prestar dinero a las potencias. Bueno, esto ya lo había hecho en la Primera Guerra Mundial, ¿no? Siempre que algunos países, sobre todo estos europeos, están en guerra, el resto de los países en buena medida se benefician. Incluso pasó acá en Argentina, ¿eh? Acá Argentina con lo que fue la Segunda Guerra Mundial se benefició muchísimo y es más, Argentina tenía mucha deuda con Inglaterra y durante la Segunda Guerra Mundial pasó que una cosa única, que los ingleses, que Gran Bretaña pasara a ser deudora de nuestro país. O sea, Argentina le había dado plata a Inglaterra. En realidad no le había dado plata, le había dado trigo, carne durante toda la guerra. Llegó un momento que los ingleses no tenían más para pagar y le dijeron que bueno, que le siguiéramos mandando, que después nos pagaban. Y así fue como se endeudaron, una cosa loquísima, que estamos acostumbrados a que nuestro país viva endeudado. Pero bueno, si hoy mismo estallara una guerra entre grandes países del mundo y durante varios años, posiblemente se podría volver a dar una situación así. Bueno, Estados Unidos hizo eso, créditos, empezar a mandar materias primas, también muchas armas, porque ya tenía una industria armamentística importante en aquel momento, vender armas. Igual ya empezó a tratar desde el inicio en beneficiar uno de esos bandos que estaban en conflicto, que era el inglés, ¿no? El de las fuerzas aliadas, ¿no? Con Inglaterra, con Gran Bretaña a la cabeza. De manera que volvió a pasar lo que sucedió en la Primera Guerra Mundial, es decir, ya no convenía que perdieran los aliados, porque si esos países perdían, podía ser que no pudieran pagar lo que habían pedido. Así que se empezó a buscar la manera de hacer, esto el gobierno norteamericano,
a buscar la manera de hacer que Estados Unidos se meta en la guerra sin chocar contra la opinión pública que seguía siendo antibelicista. Y entonces se dio el famosísimo ataque a Pearl Harbor, que había varias películas, hoy en día ya no son conocidas, es el mismo hecho, ya no es tan conocido como en otra época, que fue cuando Japón atacó a las islas Hawái que pertenecen a Estados Unidos. Están en el medio del Océano Pacífico. Perdón, ¿eh? En el año, a fines del año 41, en diciembre del año 41, los japoneses atacaron estas islas Hawái. Su plan era, por empezar, ya sabían que era inevitable que en algún momento iban a hacer la guerra con Estados Unidos por el dominio del mar Pacífico, del Océano Pacífico, y decidieron golpear primero destruyendo toda la flota norteamericana del Océano Pacífico. Es como destruir la mitad del ejército norteamericano, ¿no? En realidad de la marina norteamericana, estadounidense. Y bueno, esa fue la idea, no le salió del todo bien. Una porque justo no estaba toda la flota ahí, así que no pudieron destruirla toda. Y otra porque le dieron la excusa que necesitaba Estados Unidos para ingresar a la guerra, y así fue. Estados Unidos se mete en la guerra. Hay que decir que la Segunda Guerra Mundial, ¿no?, comparada con la Primera Guerra Mundial, fue de dimensiones muchísimo mayores en cuanto a los recursos que se utilizaron, la cantidad de países involucrados, la cantidad de víctimas, la destrucción que hubo. No tiene comparación, ¿no? Así que lo mismo pasa con el esfuerzo bélico. Si Estados Unidos durante la Primera Guerra Mundial había luchado durante un año y había mandado a miles de soldados, ahora en la Segunda Guerra Mundial va a estar 3 años seguidos peleando, va a mandar a cientos de miles de soldados, se le van a morir muchísimos, va a utilizar millones y millones y billones de dólares en poder hacer la guerra y llevarla hasta el final. Va a crear la bomba atómica. Eso estuvimos viendo, que salió 2.000 millones de dólares, una fortuna. Pero bueno, así todo se había gastado mucho más en lo que es armar el ejército, mantener las tropas, enviarlas, proveerlas de suministros bélicos y todo eso. Bien, Estados Unidos, ¿cómo termina la guerra? Victoriosa. Vuelve a convertirse nuevamente en la primera potencia a nivel mundial. Además, encabeza lo que dentro de la Guerra Fría se conoce como el bloque occidental, ¿no? Por oposición al bloque comunista u oriental, ¿no? Encabezado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, lo que era mucho más grande de lo que hoy es Rusia. Y se producen varias cosas. A ver, ¿por dónde empiezo? Vamos a ver a nivel exterior. Estados Unidos, cuando terminó la Primera Guerra Mundial, ya era la primera potencia, pero había decidido tener una política aislacionista, es decir, de no meterse en los asuntos de los demás países, sobre todo los europeos. No tanto acá en Latinoamérica, donde nunca tuvieron muchos problemas. Pero luego de la Segunda Guerra Mundial no adoptaron la política aislacionista, sino por el contrario una política intervencionista. Cualquier problemita en cualquier lugar del mundo, iba a Estados Unidos como si fuera la policía del mundo y se metía. Cualquier guerra civil o entre países,
cualquier desorden, golpe de Estado, Estados Unidos invariablemente intervenía, a veces mandaba a su ejército, a veces mandaba una fuerza más pequeña, hacía presión mediante sus embajadas en los distintos países. Y había un problema con Europa, porque Europa, digamos, tenía una parte muy cercana a Rusia y otra parte que no. Y el problema estaba en que los distintos países europeos se volvieran justamente socialistas. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos para evitar esto? El Plan Marshall, que consistió en prestarle con un interés bajísimo a los países europeos millones y millones y millones y millones de dólares. Fijándose que además que construyeran, invirtieran esos millones en darle empleo a la gente, en construir carreteras, podemos decir que en ese momento en el mundo capitalista se dio un predominio justamente de las políticas de bienestar, de intervencionismo estatal, las políticas keynesianas. Ya no era algo que se daba en Estados Unidos y en Inglaterra, se empezó a dar en Europa, se empezó a dar en América Latina. Bueno, son los gobiernos de Perón acá, de Getúlio Vargas en Brasil, de Cárdenas en México, etc. Hay una preocupación también bastante grande por América Latina, que Estados Unidos lo considera su patio trasero. Para Estados Unidos, América, el continente americano es su casa y América Latina es su patio de atrás. Entonces, una política radical de los Estados Unidos era que en América no podía existir ningún país socialista. Eso no se negociaba. Y después sí intervenían en la guerra, por ejemplo, de Corea, ¿no? En la guerra de Vietnam, esas cosas las deben haber oído. En la guerra civil en Grecia. Y empezaron a mandar marines a distintos países de América, sobre todo del Caribe, para promover golpes de Estado, para derrocar algún gobierno, para presionar a otro gobierno. Y esto iba acompañado de muchas inversiones que hacía Estados Unidos en toda América. En el mundo también, pero en América, digamos, el 80% de las inversiones extranjeras de cualquier país latinoamericano era de Estados Unidos. Argentina era una excepción en ese sentido. Pero si vamos a México, a cualquier país de Centroamérica, si vamos a Venezuela, si vamos a Colombia, si vamos a Brasil, vamos a Perú, vamos a Chile, el 80% por lo menos de la plata que venía de otro país venía de Estados Unidos. Y ahí lo que hacían era invertir en las materias primas que necesitaban para su industria. Y también, digamos, no era invertir y generar empleo, sino apropiarse, ¿no? De las minas de cobre en Chile, del guano en Perú, del petróleo en Venezuela, de las plantaciones de banana en Panamá o en Nicaragua o en Honduras. Y así en cada región. La cuestión es que bueno, esto, digamos, estaba la parte formal, la parte informal. La cuestión es que vos sos norteamericano, tenés dinero, querés invertirlo, lo invertís en una plantación de bananas en Ecuador. Ahora, vos no querés que la plata se quede en Ecuador, ni la plata ni las bananas. Por lo tanto, vos invertís parte de tu dinero en Ecuador, pero luego te empiezan a llegar lo que llaman las remesas o utilidades, que consiste justamente en cómo parte de esas ganancias que vas generando en el país extranjero vuelven a tu país de origen.
La cuestión es que Estados Unidos había invertido tanto, pero tanto dinero en América, y en el mundo también, pero sobre todo en América Latina, que durante los años 50 y 60 Estados Unidos volvió a vivir un momento de esplendor económico mayor aún que el de los dorados años 20. Es decir, la economía norteamericana creció como nunca antes. El nivel de vida de la población norteamericana fue enorme. Era el país con los estándares de vida más altos, ingreso per cápita más alto. Después con el tiempo eso fue cambiando, pero en ese momento, años 50, años 60, no. Y digamos, ese estilo de vida norteamericano, que también lo podemos observar en algunas películas, incluso algunas que son posteriores o en algunas series, en parte se debía a la pujanza norteamericana dentro de los límites de su país, pero también a todo ese dinero que venía constantemente del exterior y que se debía al imperialismo norteamericano, hay que decirlo así. No es como el imperialismo europeo, digamos, Estados Unidos no se preocupaba por ir y conquistar Nicaragua, pero sí cada tanto mandar una fuerza y si a un gobierno no le gustaba, ayudar a aquellos grupos que querían hacer un golpe de Estado y así. Llegó a pasar acá, en Argentina, solo que bueno, donde más, de manera con una fuerza armada, no, nunca llegaron acá a Argentina. Ahora, a través de la embajada y todo eso, sí, estuvieron en contra de Perón y promovieron el golpe después, mucho después del 76. Y ese liderazgo siguen teniéndolo. Y esa sí, manera de operar. Sí, sí, sí. Lo que ha bajado mucho es el uso de la fuerza física, ¿no? De mandar expediciones, pero cada tanto lo hacen. Pasa que desde el 2000 al día de hoy lo hacen sobre todo en Medio Oriente, no acá, no en Venezuela. Las escuelas de las Américas ya es de los años 70, no quería adelantarme tanto, quería hablar más que nada de los años 50 y 60. Bueno, es fines de los 60 la escuela de las Américas, comienza a fines de los 60. Así que bueno, pero tiene esta relación, ¿no? Con lo que es América Latina, la considera como repúblicas bananeras, países poco serios, donde la gente no está preparada para la democracia, y como no saben muy bien qué votar, bueno, intervenimos. El caso más típico, y que de hecho fue el único que verdaderamente se le fue de la mano, es el de Cuba. Se le fue de la mano en todo sentido. Una, porque directamente Cuba ya no era el patio de atrás, era el baño de Estados Unidos, era el prostíbulo de Estados Unidos. Estados Unidos había invertido también muchísimo dinero en Cuba y habían creado ahí muchos casinos y prostíbulos, o sea, esto era así. Esto se ve en la película del Padrino, no sé si es la 3. Entonces, unas vacaciones típicas para la gente de clase media de Estados Unidos, no para la gente rica. La gente de clase media de Estados Unidos, que eran millones y millones y millones de personas, era ir a Cuba, a las playas, y después ir a divertirse al casino, después los muchachos iban a los prostíbulos. Así que era como una zona de diversión para los norteamericanos, mientras que la población cubana vivía en pésimas, pero pésimas condiciones de vida, pésimas. Y nada, los que gobernaban en Cuba eran títeres, hay que decirlo así, títeres. Eso es algo que sí no conocemos acá, porque acá hemos tenido presidentes como Menem, o otros como Videla, o más recientemente tenemos otro caso, que respecto a Estados Unidos han sido bastante dóciles y han seguido todas las directivas posibles de esos países, pero títeres no hemos llegado a tener. En cambio, en Cuba, por ejemplo, el presidente Batista, Fulgencio Batista, era un títere. Era un títere. Así que bueno, por eso ocurrió que en el año 59 se produce la Revolución Cubana. El 1 de enero del año 59,
No es que se produce ese año la revolución, en ese día y en ese año lo que pasa con la revolución es que triunfa, Batista se tiene que ir del país y Fidel Castro se hace con el poder. Y esto trajo emparejado un montón de cambios en América Latina, todos muy interesantes, uno más interesante que el otro, pero como estamos con el tema de Estados Unidos y Kuhn que vivió ahí, hay que decir que la juventud norteamericana de los años 60, a diferencia de la juventud del año 50, también va a traer una serie de cambios de índole cultural principalmente. Por ejemplo, uno es la llamada, hasta el día de hoy, revolución sexual. ¿No? Hasta ese momento, hasta la juventud de los años 50 en Estados Unidos, el ideal de vida era, siendo chico, ir a una escuela, terminar, hacer la secundaria y luego ver qué carrera se podía hacer en la mejor universidad posible. Vieron que hay mucha... Bueno, ahora voy a hablar de las universidades en Estados Unidos. Y conseguir una pareja estable, con la cual tener una etapa de noviazgo muy marcada, que consistía, algo de acá ocurrió también en Argentina, no había tanta diferencia. El muchacho va conociendo a la muchacha, va a visitarla a la casa, con presencia de del padre, la madre, a veces dejaban un momento que estén a solas, pero tratando de que no sea en el cuarto, sino que estén en un patio o en algún lugar. Charlar, después dejar que salgan y vayan al cine o a cenar, algo así. Y bueno, ya todo esto era con la idea de que se iban a casar, es decir, el noviazgo se llamaba cuando un muchacho y una muchacha, además de amarse, tenían la idea de casarse, si no, digamos, no era noviazgo, pero igual era lo que hacía todo el mundo se quería casar. Y entonces... la gente se casaba y todavía estaba ese ideal, aparte los norteamericanos venían de un siglo XVII y siglo XVIII muy puritano, llegar virgen al casamiento, o lo más virgen posible, vamos a decirlo así. Casarse y luego tener hijos, hijas y vivir junto a esa persona el resto de su vida. ¿Qué trajo la revolución sexual? Empecemos por lo menos sexual, si se quiere, que por ejemplo es el tema de la vestimenta. No existía la bikini, ¿no? No existía la minifalda. Los escotes no eran muy pronunciados, andar mostrando la espalda tampoco, no, muy raro. Por empezar, entonces fue eso, se empezaron a crear las minifaldas, también lo que es la ropa interior, a ese momento, digamos, la ropa interior femenina era muy grande. Y eso, se empezó a mostrar más las bikinis, digamos, antes no, si ustedes se fijan, las personas que andan en bikini en los años 20 o 30, era como que usaban una cosa, un enterito. Hay una parte de Los Simpsons me causa mucha gracia. Está el señor Burns con Smither, creo, y tiene los binoculares y está mirando, creo que hacia una playa, y no sé si la playa era nudista o no importa, supongamos que la playa no era nudista, así que igual las mujeres estaban mostrando todo su cuerpo, ¿no? Tapando solamente las partes más íntimas. Y entonces el señor Burns mira así con los binoculares y dice, mire Smithers esos tobillos, porque claro, antes de la revolución sexual de los años 60, digamos, lo que se le podía ver a las mujeres eran los tobillos, lo que se podía llegar a apreciar, ¿no? De la rodilla para abajo, pero de abajo de la rodilla para abajo. Digamos, no, el resto era a la imaginación. Pero bueno, después... eso se da también porque se inventa la píldora anticonceptiva. Muy bien, en esos años. Entonces eso hace que haya una liberación de la mujer, que hasta ese momento no era igual porque estaba el fantasma del embarazo ahí atrás.
Bueno, muy bien. Y entonces, ahora sí, en cuanto a lo sexual, se da una cosa importantísima, como es esto, la creación de la píldora anticonceptiva, el cambio, ¿no? de algunas costumbres, o sea, se empezó a pensar, ¿no? Pero ¿por qué tengo que esperar a casarme para tener sexo, ¿no? Así que eso, si hoy en día hay gente que no está casada y tiene sexo, sepan que le deben muchísimo a esta generación de los años 60. Además, en los años 60 es cuando se inicia y se vuelve fuerte el movimiento hippie, que ya no solo iba muchas veces en contra de esto, sino incluso de la monogamia, y no tenían una visión criminal del consumo de drogas. También hasta ese momento serían con los dedos contados de las manos los casos en los que una persona de piel negra estuviera con una persona blanca. A partir de ahí también comienza, porque también la misma comunidad afroamericana se comienza a movilizar, es la época de las panteras negras. Bueno, esto se ve muy bien en Forrest Gump, en la película Forrest Gump. No sé si muy bien, pero se ve claramente ahí el personaje de Jenny, que está con el movimiento hippie. En un momento se ve como los hippies están ahí juntándose con las panteras negras. Creo que es en ocasión de cuando se juntaron en Washington, en un nombre, el monumento, algo así. Hay como una piscina gigantesca ahí, no sé cómo se llama. Así que bueno, en realidad tenemos que decir que cosas de la revolución sexual son parte hoy de las costumbres más básicas, digamos, de las personas, y que en gran medida muchas de esas cuestiones nos parecen hasta incluso un poco conservadoras ya, porque ha pasado muchas cosas, pero en ese momento no, ¿eh? Así que en ese contexto tenemos, por un lado, una gran prosperidad económica dentro de Estados Unidos debido a su gran industria, la mayor industria del mundo, pero a la vez también lo vimos de todo este imperialismo norteamericano. Y que se da también toda una serie de cambios en la juventud, que votan a Kennedy, que quieren que haya una apertura. Por ejemplo, se da justamente la apertura de las universidades a las mujeres y a la comunidad afroamericana, que hasta ese momento no podían entrar. Una cosa, una locura terrible. Hasta nuestro país estaba mejor en ese sentido que Estados Unidos. Que empieza a movilizarse en contra de la guerra de Vietnam. Muy bien, tenemos la figura de Martin Luther King, ahí la tienen a Nicolás. Pero bueno, también dentro de la sociedad norteamericana tenemos todo un establishment, ¿no? Donde hay gente de dinero, que no es como la gente de dinero de acá, sino muchísimo más rica, que se opone a esto. Así que bueno, con el paso de las décadas vamos a ver cómo toda esta generación de los 60 finalmente no va a traer una transformación dentro de lo que es Estados Unidos, los Estados Unidos. Ahora sí, vamos a hablar de Kuhn. Vamos a volver al señor Kuhn. Teníamos que hablar de todo esto porque, por un lado, tenemos que él proviene evidentemente de una clase media alta. Es hijo de Samuel Kuhn, digamos su segundo nombre, Thomas Samuel, viene del nombre de su padre, que era un ingeniero industrial. Así que ganaría muy bien el muchacho, el padre, y de Minette Struck. Si quieren lo escribo, el nombre de la madre, Minette Struck. Minette Struck Kuhn, porque bueno, en esa época también, digamos, te casabas y adoptabas el apellido del marido. Minette Struck Kuhn, que no, era ama de casa. Y
venían tanto Samuel como Binet de una familia de origen judío. Kuhn muestra grandes dotes para el estudio ya en las escuelas primarias, secundarias. Como le decimos acá, digamos, allá está está la primaria, la preparatoria. Y luego va a estudiar, y acá vamos a empezar a hablar del tema de las universidades, va a estudiar a Harvard. Física. Va a estudiar física en Harvard. Voy a detener un poco a hablar de las universidades y de Harvard en particular. Harvard es la universidad más antigua de los Estados Unidos, es del año 1936, cuando se fundó. Yo supongo que debe ser por unos pocos años más antigua que la Universidad de Córdoba, de acá, que no sé si es de 1640, por ahí. ¿En qué año se fundó Harvard? 1636. Sería bueno buscar el dato de la Universidad de Córdoba. Pero bueno, estamos hablando de que posiblemente sea la universidad más antigua de todo el continente americano, ¿no? Universidad Nacional de Córdoba, 1613, qué bueno, tenemos la universidad más antigua de todo el continente, en nuestro país. Sabía que en nuestro país era la más antigua, porque de hecho la que le sigue, que es la de Buenos Aires, es 2 siglos posteriores, de 1820, pero bueno, con este dato ya tenemos que la universidad más antigua de nuestro continente es la de Córdoba. Bueno, la de Harvard sin duda es la más antigua de lo que hoy es Estados Unidos, de 1636, y a partir del siglo XIX comenzó a destacarse mucho más respecto del resto de universidades norteamericanas, y ya en el siglo XX se convierte en la universidad más prestigiosa de Estados Unidos y del mundo. Obviamente, prestigio quiere decir para los estándares universitarios la mejor universidad del mundo. Yo criticaría un poco esto, pero bueno, se entiende que la más prestigiosa es la mejor. De Estados Unidos, ¿qué podemos decir? Por ejemplo, respecto a las universidades, que tienen un sistema grande de universidades que suelen competir entre ellas. En la mayoría son privadas, aunque hay universidades estatales, pero ahí ya se produce una primera jerarquía muy, muy, muy marcada. Porque las universidades estatales son consideradas peores que las universidades privadas. Es decir, si uno quiere estudiar y termina yendo a una universidad estatal, es como terminar en un sector inferior, ¿no?, del ámbito académico. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, acá en Argentina, ¿no?, donde también hay una cierta jerarquización, pero a la inversa, digamos, las universidades públicas gozan de mayor prestigio que las privadas. Y bueno, para la época en la que ingresa Kuhn, no se permitía el ingreso a mujeres, no se permitía el ingreso a hombres de piel negra. La Universidad de Harvard es privada, es cara. Profe, ¿en qué año ingresó Kuhn a la universidad más o menos? En el año 40 aproximadamente, 40, 41. Claro, 41, porque ya tendría 18 años ahí. Y digamos, para poder mantener su prestigio, porque digamos, en realidad a veces que una universidad o escuela sea muy restrictiva debido a su coste, le juega en contra académicamente, porque por ahí hay estudiantes, ¿no?, que son muy destacados y no pueden ingresar porque no tienen el ingreso, y la universidad quiere tener los mejores estudiantes. Así que se creó todo un sistema de becas. Acá podemos ver justamente parte de lo que es el intervencionismo estatal marcado de Estados Unidos en aquel momento, en la década del 40.
Fíjense cuando está estudiando Kuhn, cuando empieza la universidad, cuando Estados Unidos está ahí, está a punto de ingresar en la Segunda Guerra Mundial. Muy bien, en el 43 entonces se recibe, ¿no?, de físico. Y digamos, tiene como 3 niveles. Hoy en día también existe lo que se llaman carreras de grado, que implica que a medida en la que uno avanza va adquiriendo nuevos títulos. Entonces el primero que él obtiene es el de, ahí lo tienen en el chat, dice bachelor, que sería algo así como bachiller. Pasa que no se compara con lo que es nuestro bachillerato, que es la secundaria. Después obtiene el título de magíster, que sería lo que acá es en Argentina la maestría. Eso en el año 46. En el año 43, no sé cómo se dirá en inglés esto de bachelor. Después magíster, y en el año 49 ya es doctor, todo de física, ¿no? Así que su especialidad es la física. Pero bueno, acá comienza lo interesante de su vida, que quiero que la leamos leyéndola de sus propias palabras. A ver cómo puedo hacer acá. Bueno, voy a compartir pantalla. Y ustedes me van a ayudar a leer. Profe, Sí. le hago una consulta, si no escuché mal o si no noté mal, yo digo, entre el 40 y el 41 ingresa en Harvard y en el 49 ya es doctor de física. Sí, evidentemente la carrera es de 3 años y las especializaciones duraban 3 años también. Ah, No está es bien. casual esto, Está bien. digamos. Pensé que era... Seguramente estudió todo en tiempo y forma. Ok. Tenía él una buena posición económica ya de lo que eran sus padres, pero después él también va a conseguir algunos trabajos, ahí lo vamos a ver justamente. Pero él no necesitaba, digamos, trabajar. Así que. Prefacio, no sé si ustedes están viendo ahora. ¿Está bien? ¿Se ve muy chico? ¿Lo agrando más? ¿Pueden ver? ¿Alguien que se anime a leer? Ahí lo leo yo, profe. Bueno. El siguiente ensayo constituye el primer informe completo que se publica sobre un proyecto concebido originalmente hace casi 15 años. En aquella época yo era un estudiante de doctorado de física teórica, próximo ya a terminar mi tesis doctoral. Mi primer contacto con la historia de la ciencia me lo proporcionó la afortunada participación en un curso experimental de la Universidad sobre Física para No Científicos. Para mi gran sorpresa, al verme así expuesto a las teorías y prácticas científicas periclitadas, minó de modo radical algunas de mis concepciones básicas acerca de la naturaleza de la ciencia y de las razones de su éxito particular. Esas concepciones eran las que yo había extraído anteriormente en parte de mi propia educación científica y en parte de un viejo interés vocacional por la filosofía de la ciencia. En cierta medida, esas nociones, a pesar de su utilidad pedagógica y de su plausibilidad en abstracto,
no lograban encajar con la empresa que ponía de manifiesto el estudio histórico. A pesar de ello, eran y siguen siendo fundamentales en muchas discusiones sobre la ciencia, por lo que su falta, no sé si sigue, Ah, sí, perdón. su falta de verosimilitud merecería un examen concienzudo. El resultado de ello fue un cambio en mis planes profesionales que me hicieron pasar de la física a la historia de la ciencia y luego, de una manera gradual, de los problemas históricos Relativos. relacionados, debe ser, Sí, relacionados. no, Me pasé una más. Acá. Relativamente simples. relativamente simples a las preocupaciones de carácter más filosófico que me habían llevado inicialmente a la historia. Con excepción de unos cuantos artículos, este ensayo constituye la primera de mis obras publicadas en la que dominan estas primitivas preocupaciones mías. En parte, es un intento de explicarme a mí mismo y a mis amigos cómo me vi llevado inicialmente de la ciencia a su historia. A su historia. Bueno, a La ver, primera vamos a oportunidad ir que tomando tuve para apuntes de esto desarrollar... porque acuérdense que recuerden que esto es parte de la bibliografía obligatoria, ¿no? Entonces, lo que acá está comentando Kuhn es algo que él no le puso fecha, pero ocurrió en el año 47. Fíjense, él del 46 al 49 estaba estudiando el doctorado, ¿no? De física, pero él ya era un especialista en física. Y lo que hace la Universidad de Harvard en ese año es armar un curso de física, pero justamente para gente que no estudiaba física. ¿Se entiende? Es como que a ustedes le dijeran, queremos que hagan un curso de filosofía para gente que no estudia filosofía, que estudia, por ejemplo, no sé, lengua en el Rojas. ¿Se entiende? Entonces, él acepta, esto en el año 47, fíjense todo lo que transformó a él, su pensamiento, porque la idea no era que enseñara solamente la física actual, sino toda la historia de la física, y por eso él se tiene que empapar de estas teorías físicas antiguas, y él dice, todo esto cambió mi manera de ver las cosas, me tuve que empapar de estas teorías, y cambió mi manera de entender la física. Hasta ese momento él le preocupaba la física teórica pura y exclusivamente. Ahora a él empiezan a preocupar cuestiones filosóficas, dice, que tienen que ver con la historia de la ciencia. Y dice, y ya esta preocupación me empezó a llevar más tiempo, a ocuparme más. Ahora bien, vamos a otra persona, por favor, si puede ser, que lea lo que sigue. Vamos a leer como 5 páginas, así que tratemos de leer dos párrafos o un párrafo corto. Un párrafo largo, quiero decir. Dice, la primera oportunidad que tuve, ¿quién quiere leer? Profe, si quiere yo leo, estoy medio mal de la garganta, pero bueno. Bueno, un párrafo aunque sea. Dale. La primera oportunidad que tuve para desarrollar con alguna profundidad las ideas que voy a exponer me la proporcionó un periodo de 3 años como Junior Fellow de la Society of Fellows de la Universidad de Harvard. Sin ese periodo de libertad, la transición a un nuevo campo de estudio hubiera resultado mucho más difícil y tal vez no hubiera tenido lugar. En aquellos años dediqué parte del tiempo a la historia de la ciencia propiamente dicha. En particular, proseguí el estudio de los escritos de Alexander Koyré y me topé por primera vez con los de Emily Meyerson, Helen Metzger y Anneliese Mayer. Este grupo ha mostrado con mayor claridad que la mayor parte
de los demás estudiosos recientes qué aspecto ofrecía el pensamiento científico en un período en el que los cánones de este pensamiento eran muy distintos de los dominantes hoy en día. No obstante, la tendencia a poner en tela de juicio algunas de sus interpretaciones históricas concretas, sus obras, junto con la gran cadena del ser de Lovejoy, han sido las más importantes tras las fuentes primarias a la hora de dar forma a mi concepción de lo que puede ser la historia de las ideas científicas. Bueno, muy bien. Acá nos está dando más datos, Tomás Kuhn. Está hablando que entre el año 48 y el año 51, durante 3 años, él se desempeñó como Junior Fellow. Eso que dice por ahí, Junior Fellow, ¿no? Que ahora voy a explicar qué es. Muy interesante. Eso debería haber en todas las universidades, profesorados, y algo de eso hay. De hecho, me llegó un mail. Primero explico qué es y después le digo el mail que me llegó. Muchas universidades, no todas, yo voy a hablar en especial ahora de la Universidad de Harvard, tiene justamente una sociedad de compañeros, más o menos eso quiere decir fellow, que se dedica a asignar becas, pero becas de investigación. Es decir, una cosa es cuando te dan una beca para que vos estudies una carrera, ¿no? Eso es bastante común, pero otra es cuando te dan una beca de investigación, que por lo general hay que pelear un montón para conseguir. Acá en esta Argentina están a cargo principalmente del CONICET, ¿no? Hay otros grupos que también financian investigaciones, pero ya es algo mucho más privado, ¿no? Y las universidades muy rara vez otorgan una beca para investigar, ¿eh? La universidad suele prestar mucho apoyo a las investigaciones, menos en lo económico. Harvard tenía justamente una sociedad de compañeros, la Harvard Society of Fellows, y divide a estos fellows en juniors y seniors. Sería algo así como principiantes y avanzados. Le dan a quienes designan a estudiantes destacados de la universidad estas becas para que investiguen, y acá está lo copado. Para que investiguen lo que quieran, tienen completa y total libertad para estudiar lo que quieran, que no tienen ni siquiera que rendir. A ver, pongamos, si yo consigo una beca del CONICET, el CONICET me pide que cada tanto tenga que presentar una ponencia, presentarme en un congreso, en una publicación, un artículo. No puedo yo vivir de la beca y decir, bueno, yo estoy investigando, y supongamos que sí estoy investigando, tengo que ir mostrando resultados, tengo que ir rindiendo cuentas de mi investigación. En cambio, en esta, no. El estudiante se compromete a investigar todo aquello que quiere, tiene completa y absoluta libertad. Y en este caso, Kuhn lo que cuenta es que justamente gracias a recibir esta financiación, se pudo poner a leer otras cosas. Ahora mencionó solamente a Meyerson, a Metzger, a Mayer, ahora ahí, pero esto ya más literatura, lo de Lovejoy. Pero ahora van a ver que en el párrafo que sigue habla de Piaget, habla de otros, es decir, se puso a estudiar cosas que venían del ámbito de la filosofía, de la ciencia, cosas que venían del campo de la literatura, cosas que vienen del campo de la psicología, del campo de la historia. Es decir, tuvo tiempo para investigar aquello que no era física teórica. Este Alexander Coiré, del que habla, es justamente un epistemólogo muy poco conocido y que en parte estuvo anunciando cosas que después iba a decir Thomas Kuhn acerca de los paradigmas. Bien. Todo esto entonces era muy importante. Bueno, ¿quién lee acá que dice con todo durante aquellos años? Yo leo, profe. Bueno.
Con todo, durante aquellos años pasé la mayor parte del tiempo explorando campos que aparentemente carecían de relación alguna con la historia de la ciencia, aunque ahora la investigación descubre en ellos problemas semejantes a los que la historia ponía ante mis ojos. Una nota hallada por casualidad me llevó hasta los experimentos mediante los cuales Jean Piaget ha iluminado no solo los diferentes mundos del desarrollo infantil, sino también el proceso de transición de cada uno de ellos al siguiente. Uno de mis colegas me dijo al leer artículos de psicología de la percepción. De la percepción de la Gestalt, creo que va a ser. A ver, ahí vemos. De la percepción. Especialmente de los psicólogos de la Gestalt. Otro me introdujo en las especulaciones de Wolf sobre los efectos del lenguaje, sobre la visión del mundo, mientras que cuando le veo que Kine me descubrió los rompecabezas filosóficos de la distinción analítico-sintético. Esta es la clase de exploración aleatoria que permite la Society of Philosophy, y solo gracias a ella puedo dar con la monografía casi conocida de Ludwig Fleck. Está todo en alemán ahí. Ajá. Hay una traducción, dice, se llama La génesis y desarrollo de un hecho científico, de Madrid, Editorial Alianza, 1986. Ajá. Bueno, un ensayo que anticipa. Sí. Un ensayo que anticipa muchas de mis propias ideas, junto con una observación de otro junior fellow, Francis X. Sutton. La obra de Fleck me hizo darme cuenta de que podría ser necesario situar esas ideas en la sociología de la comunidad científica. Aunque los lectores no encontrarán en lo que sigue muchas referencias a tales obras y conversaciones, tengo contraídas con ellas más deudas de las que puedo ahora expresar o evaluar. Muy bien, entonces acá tenemos aquello que estaba anunciando, ¿no? También lee filosofía del lenguaje, ¿no? Ahí tenemos a Worf, tenemos a Ludwig Fleck y a Sutton, que le hacen dar cuenta de la importancia, fíjense la expresión que utiliza, sociología de la comunidad científica. Anótenlo, sociología de la comunidad científica. Va a ser la idea central en Kuhn. ¿En qué se había centrado el positivismo, el círculo de Viena y el falsacionismo? En el método, es decir, cómo tengo que hacer yo científico para investigar y en esa investigación obtener un conocimiento o verdadero, en el caso de los positivistas y neopositivistas, o corroborado, en el caso de Popper. Y acá lo que va a decir Kuhn, va a ser la idea general de todo su pensamiento, es que lo que tenemos que investigar de la comunidad científica es todo. El método es solo una parte. Es una parte muy pequeña. Hay que investigar en qué contexto está el científico. ¿Cómo surgen esas ideas? ¿A quién leyó? ¿A quién no leyó? ¿Con quién se peleó? ¿Cuál es su origen económico y social? ¿Cuál es el ambiente cultural de la época? De hecho, él, en este prefacio, lo que está haciendo es una sociología de su propio pensamiento. Está diciendo, bueno, yo estudié en tal lado, de tal época a tal época tuve que dar un curso sobre esto. Gracias a que di ese curso me empezó a interesar la filosofía de la ciencia. Ahora, eso tuve un interés. Este interés lo pude llevar adelante y pude investigar gracias a la beca, gracias a que fui fellow. Está él explicando cómo se le ocurrió el libro La estructura de las revoluciones científicas, en donde justamente va a plantear ese concepto famosísimo de paradigma, que hoy no vamos a llegar a ver, pero la semana que viene sí. A ver. Esto lo de Worf. Durante mi último año, vamos a saltear un poquitito.
y acá, la etapa final de mi desarrollo. Esto creo que empieza acá un poquito antes. Ahí. Este párrafo, vamos a leer un párrafo más. Es un poco extenso, pero lo vamos a leer. Acá, donde dice la etapa final del desarrollo de este ensayo. ¿Quién quiere leer? Yo leo, profe. Bueno. ¿Desde ahí hasta que termina el punto? Es todo un párrafo que ahora yo voy a pasar a la siguiente página. Ah, bueno, listo. Dice, la etapa final del desarrollo de este ensayo empezó con una inversión para pasar el año 1958-1959 en el Center for Advanced Study in the Sciences. Bueno, Mi inglés es por muy lo menos no soy precario. el único que está peleado con el inglés. Después Lo cual dice para mí es bueno, ¿eh? Una vez más pude prestar una atención exclusiva a los problemas analizados más adelante. Y lo que es más importante, el hecho de pasar un año en una comunidad formada predominantemente por científicos sociales me puso ante problemas inesperados relativos a las diferencias existentes entre esas comunidades y las de los científicos naturales entre los que me había formado. Me sorprendió en especial el número y la amplitud de desacuerdos patentes entre los científicos sociales acerca de la naturaleza de los problemas y métodos legítimos de la ciencia. Tanto la historia como la experiencia me hacían dudar de que los que se dedicaban a las ciencias naturales poseyeran respuestas a tales cuestiones más firmes o más duraderas que las de sus colegas de las ciencias sociales. Aún así, de algún modo, la práctica de la astronomía, la física, la química o la biología normalmente no revela las controversias sobre cuestiones fundamentales que tan a menudo parecen hoy endémicas entre, por ejemplo, psicólogos o sociólogos. Los intentos por descubrir la fuente de tal diferencia me llevaron a darme cuenta de la función que desempeña. ¿Sigue ahí en los problemas? No. Sí, los intentos... que desempeña, no sé dónde me quedé. En la investigación científica, lo que desde entonces he dado en llamar paradigmas. Considero que estos son logros científicos universalmente aceptados que durante algún tiempo suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales. Una vez que hubo encajado en su sitio esta pieza del rompecabezas, escribí rápidamente un borrador de este ensayo. Listo, pero fíjense lo importante de esto, ¿no? Cómo él se termina de redondear todas esas ideas que habían comenzado en el año 47, si se quiere, cuando él ya estaba en el doctorado, y dice, de pronto en el año 58 y 59 le ocurre una experiencia fundamental, ¿no? Está en este Center, ¿no? of Advanced Studies in the Behavioral Science, en donde empieza a frecuentar con muchos científicos sociales, que hasta ese momento no pasaba, digamos. Esto es cierto, digamos. Yo, por ejemplo, voy a un congreso de historia y no veo ahí biólogos, veo gente de historia. No es muy común todavía la interdisciplinariedad. Y en ese momento, entonces, Kuhn ve y comparte ambiente con estos científicos sociales y se da cuenta la cantidad de cosas sobre las que discuten, sobre cuestiones básicas, es decir, que no hay muchos acuerdos. Eso es lo que él percibe, ¿no? Y dice cómo esto a la vez no pasa en la biología o en la física, pero si se quiere no pasa, dice Kuhn, porque se ha llegado como a un acuerdo tácito dentro de estas ciencias para aceptar algunas cosas. ¿No? Entonces, esto va a ser fundamental y ténganlo así en la cabeza, ¿no? Porque de alguna manera él va a hablar luego de las etapas de la ciencia y va a decir que en una primera etapa de cualquier ciencia se comienza justamente así como son las ciencias sociales, es decir, no hay acuerdo sobre nada, todo el mundo disputa sobre cualquier tema mínimo, hay distintas teorías que chocan
que se enfrentan. Hasta llegar a la etapa, todo esto, las etapas una por una las vamos a ver la semana que viene, pero así a grandes rasgos, hasta que se llega a la etapa de ciencia normal, cuando un paradigma se vuelve predominante dentro de una ciencia y los científicos dejan de discutir por cualquier pavada y se ponen a resolver problemas concretos sobre la base de un conjunto de elementos que ya han sido acordados y pautados, que no se van a discutir. Y acá da una primera definición de paradigma, si quieren la pueden anotar, está muy buena. Pasa que tiene una partecita acá abajo y una partecita acá arriba. Veamos la partecita de abajo. Me pasé acá. Entonces se da en llamar paradigmas, ¿no? Acá dice. Entonces dice, considero que estos, es decir, los paradigmas, son logros científicos universalmente aceptados. Si quieren se los dicto o lo pueden copiar directamente de ahí. Entonces los paradigmas son logros científicos universalmente aceptados que durante algún tiempo suministran modelos de problemas y soluciones a una comunidad de profesionales. Bueno, y fíjense cómo termina el párrafo, diciendo, una vez que se me ocurrió esta idea de paradigma, escribió rápidamente el borrador del ensayo. ¿A qué ensayo se refiere? Al libro más importante de la vida de Thomas Kuhn, el que lo llevó a la fama, a que se lo estudie en todas las universidades del mundo, que es este de la estructura de las revoluciones científicas, que sale publicado cuando en el año 62, 1962. O sea, él tiene en ese momento 40 años, ¿eh? Bueno, como para analizar de este prefacio sigue, y después ustedes lo van a tener que leer todo para el final, ¿no? Pero acá está como lo más importante porque es cuando llega ahí. Pero quiero leer los últimos dos párrafos, son un poco más cortos, los voy a leer yo. Porque también a mí me interesa la sociología de la ciencia y de quienes se dedican a esto y ver en qué ambiente están. Fíjense esto, dice, tras la redacción de esa versión, está hablando de los manuscritos que estuvo haciendo para hacer este libro, La estructura de las revoluciones científicas, dice, tras la redacción de esa versión, muchos otros amigos han echado una mano con su reformulación. Creo que me perdonarán que solo nombre a los 4 cuyas contribuciones resultaron ser más decisivas y de mayor alcance. Se trata de Paul K. Feyerabend, de Berkeley. Lo vamos a estudiar a Feyerabend. Lo vamos a estudiar, es otro epistemólogo. A Ernest Nagel. Este Nagel era parte del Círculo de Viena de la Universidad de Columbia. A Pierre Noyes, del Lawrence Radiation Laboratory, perdón, y mi alumno John Heilbron, que a menudo ha trabajado en estrecha colaboración conmigo en la preparación de la versión final para las prensas. He hallado extraordinariamente útiles sus reservas y sugerencias, pero no tengo la menor razón para creer, y sí algunas para dudar, que ni ellos ni los mencionados anteriormente aprueben en su totalidad el manuscrito resultante. ¿Por qué me interesa esto? Porque demuestra, digamos, el ambiente altamente académico en el cual se mueve Thomas Kuhn, ¿no? Rodeado de grandes personalidades
que incluso con las que se codea le dice, mira, estoy escribiendo este libro, tengo hecho el manuscrito, por favor, ¿lo querés leer y corregir? Digamos, eso no lo hace todo el mundo. Digamos. Y aparte los nombres que menciona, como por ejemplo sobre todo a Nagel y a Feyerabend, que son grandes epistemólogos que se estudian siempre. Y esta parte final también me gusta mucho. Mi agradecimiento final hacia mis padres, mi mujer y mis hijos ha de ser muy distinta, ha de ser de muy distinta clase. Todos ellos han aportado también ingredientes intelectuales a mi trabajo por caminos que quizá yo sea el último en reconocer, aunque en diversa medida también han hecho algo más importante, cual es permitir y aún alentar mi devoción por el trabajo. Quien quiera que se haya enfrentado a un proyecto como el mío, se dará cuenta de cuánto les ha tenido que costar en muchas ocasiones. No sé cómo agradecérselo. Berkeley, California, febrero de 1962. Nada, esto me trae un poco a lo que estuvimos viendo cuando abordamos los textos de Diana Maffia, ¿no? ¿Cuánto les ha tenido que costar, ¿no? A sus hijos, como él menciona, a su esposa, que estoy seguro que el costo que tenía era el hecho de hacer todo para que él pudiera dedicarse a leer, a investigar, a dar clases, a escribir, y digamos, les ha quitado tiempo a la crianza de sus hijos, que quedarían obviamente a cargo de su señora esposa, que a la vez sería ama de casa. Entonces, nada, para ver, digamos, el ambiente en el cual se mueve Kuhn. La vida de Kuhn sigue, o sea, pasaron luego 30 años hasta que muere, él va reformulando sus ideas, pero eso lo vamos a ver la semana que viene, porque la semana que viene, ¿cómo vamos a arrancar? Vamos a explicar su teoría en la estructura de las revoluciones científicas, y luego los progresivos cambios que hizo a su idea general en este texto. Bueno, ¿alguna pregunta que quieran hacerme? Profe, me parece una ventaja que tenemos nosotros, que usted sea profe